Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, de acuerdo en el lugar donde usted se encuentre y a la hora que vea este video. Mi nombre es James Ospina, del Ministerio Shema Sendas Antiguas. Y hoy vamos a estudiar la Haftará número 15. Quiero inicialmente que recordemos lo que vimos en la clase anterior, en la Haftará número 14. Les hago un pequeño resumen. En la Haftará nos estaba contando la palabra del Eterno, cuán malo, cuán perverso es para un creyente devolverse al mundo o hacer alianzas con el mundo. En la Haftará anterior vimos cómo el pueblo de Israel puso su confianza en el rey de Egipto y cuando necesitó la ayuda del rey de Egipto, este se quedó tranquilo en Egipto y dejó solo al pueblo de Israel. En la Haftará de hoy, la número 15, vamos al profeta Yirmeyahu, Jeremías, y vamos a seguir leyendo acerca de las consecuencias que tiene para un creyente hacer alianzas con el mundo. Permítame, les comparto la Biblia Shema. La Haftará de hoy la vamos a ver en el profeta Yirmeyahu, Jeremías, y va desde el versículo 13 hasta el final del capítulo, en el capítulo 46. Pero vamos a hacer un poco de contexto. Vamos a leer la Haftará desde el versículo 1. Entonces, capítulo 46, versículo 1, y dice así: Asher Hayat Debar, que significa de lo cual hubo palabra de Yud-Hei Baj-Hei, que vino al Navid. Esta palabra hebrea Navid significa profeta, que vino al profeta Yirmeyahu, Jeremías, contra los Goyín. Recordemos que el Eterno, la palabra Goyín significa gentiles, pero está hablando solamente en contra de los gentiles. No, no solamente va a hablar en contra de los gentiles, sino de aquellos creyentes que se están también comportando como gentiles. El Eterno, tanto a los gentiles como a los creyentes que se comporta como tales, les llama también Goyín, gentiles. Con respecto a Misrayín, palabra hebrea que significa Egipto, contra el ejército de Paró, Faraón, Nejo, rey de Misrayín, Egipto, que estaba cerca del río Perat, en Carquemish, a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babel, en el año cuarto de Jehoiaquín, hijo de Josiyahu, rey de Yehudá. La palabra nos está dando estos datos específicos para que sepamos cuándo fue que fue derrotado el faraón de Egipto por parte de el rey de Babel, de Nabucodonosor. Esto sucedió aproximadamente en el año menos 604 de esta era. Y sigue diciendo el versículo 3. Preparen escudo y pavés y vengan. Aparejen los caballos y suban. Ustedes los jinetes y preséntense con yelmos. Limpien las lanzas, vístanse las corazas. Y aquí hace el Eterno una pregunta. ¿Por qué los vi temerosos retrocediendo? Sus valientes fueron deshechos y huyeron sin volver a mirar atrás. Hay terror por todas partes, declara Yud-Hei Baj-Hei. Recordemos que la historia nos muestra, tanto la Biblia como la historia, nos muestra que Nejo, el faraón, subió desde Egipto hasta las fronteras del río Éufrates, que en hebreo es Perab, para batallar contra el rey Nabucodonosor y fue vencido. Y aquí la palabra nos está diciendo que no solamente fueron vencidos, sino que huyeron sin mirar atrás. Hay terror
por todas partes. Sigue siendo el versículo 6. No huya el ligero, ni el valiente escape al norte, junto a la ribera del Perab, palabra hebrea para Éufrates, para el río Éufrates. Tropezaron y cayeron. ¿Quién es este que sube como el Nilo y cuyas aguas se mueve como ríos? Misrayín, Egipto, es como el Nilo, se ensancha, y las aguas se mueven como ríos. Y dijo, subiré, cubriré la tierra, destruiré a la ciudad y a los que en ella mora. Aquí vemos la mentalidad del faraón, soberbia, que está diciendo que va a subir hacia el norte en contra de Babilonia y la va a destruir. Versículo 9. Suban caballos y corran, carruajes como locos y salgan los valientes. Los Cushita, que lo hemos traducido como Etiopía, y los de Put, que toman escudo, y los de Lut, que toman y entesan el arco. Versículo 10. Y aquel día será para Yuhei Bajei Elohim. Aquí estamos hablando del señorío y del juicio. Para Yud-Hei Bajei es lo, perdón, para Yud-Hei Bajei Elohim Sebaot, día de retribución, para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará, y se saciará, y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será para Yud-Hei Bajei Elohim Esbaot en tierra del norte, Babilonia, junto al río Perat, Éufrates. Es interesante cómo desde la clase anterior vemos que el mundo no es el lugar para los escogidos y la alianza con el mundo mucho menos. Entonces el Eterno le va a dar al mundo su retribución. Y sigue siendo el versículo 11. Sube a Gilad y toma bálsamo, oh virgen de la hija de Misrayín, o también en español, hija de Egipto. ¿Quién es la hija de Egipto? El Eterno llama hija de Egipto a los creyentes que ponen su confianza en el mundo. En este caso estamos hablando del pueblo de Israel, del pueblo de Judá. Recuerde que ya se habían perdido para esta época las 10 tribus del norte. Entonces le está diciendo a los judíos que en vez de colocar su confianza en el Todopoderoso, están colocando su confianza en el faraón, en el rey de Egipto y sus ejércitos. A ellos, a los que ponen su confianza en el mundo, en este caso, en el rey, en el faraón de Egipto, le está diciendo hija de Egipto, Bat Misrayim, en hebreo. Y le sigue diciendo el Eterno a esos que pusieron su confianza en el rey de Egipto. Para vanidad multiplicarás las medicinas, no hay curación para ti. Wow. El Todopoderoso le está dictando una sentencia a aquellos que prefirieron confiar en los ejércitos, en el dinero, en los poderosos y no confiar en el verdadero poderoso de la creación, que es nuestro Padre Celestial. Y continúa el versículo 12 diciendo, los Goyín, los gentiles, oyeron tu afrenta. ¿La afrenta de quién? De la hija de Egipto, o sea, de los judíos y en este caso para nosotros, de los creyentes que estamos colocando la confianza, no en el Dios Todopoderoso, sino en el mundo, en la persona que tiene poder, en la persona que tiene dinero. Aún en nuestras dificultades debemos clamar es al Todopoderoso y poner en Él nuestra confianza. Recordemos que en la Haftarah de hace 8 días estamos viendo que el Todopoderoso ha dictado una sentencia contra los escogidos, en este caso contra Judá. ¿Por qué dictó esa sentencia? Recordemos que ellos empezaron a dejar
de guardar el descanso de la tierra. Y lo hicieron 70 veces. Estaban violando un mandamiento del Todopoderoso. Esto es importante para los hermanos del otro campamento que creen que pueden violar los mandamientos y que no va a tener consecuencias, empezando por la comida. Aquí, el pueblo de Judá 70 veces no guardó el descanso de la tierra, que era cada 7 años. Y el Eterno dictó una sentencia. Les dijo, bueno, no quisieron guardar el descanso de la tierra. Ahora yo haré descansar la tierra. Durante 70 años los voy a transportar a Babel. Y Jeremías le habló al pueblo diciendo, viene el castigo del Todopoderoso. No se rehúsen, déjense llevar para que se sometan al castigo del Eterno. ¿Y qué hizo el rey de Judá? ¿Y qué hizo el pueblo? Empezaban a escuchar a otros sacerdotes que decían, no, así como este yugo se rompe, así se romperá el yugo de Babel. Ese sacerdote, por más que tuvieran todos confianza y que viniera también de la tribu de Leví, no era enviado por el Eterno, a diferencia de Yirmiyahu, que Yirmiyahu sí era alguien que escuchaba la voz del Todopoderoso y la transmitía. Eso hoy lo vemos en otros campamentos donde hay personas que se autodenominan eh, apóstoles y se autodenominan profetas y invitan a sus seguidores a quebrantar la ley del Eterno. Es más, a quienes seguimos la ley, el camino del Eterno, nos llaman judaizante y nos dicen que no, que ya no hay que volver sobre los antiguos rudimentos, cuando no entienden qué es lo que está diciendo Pablo en ese versículo. Continuemos entonces. Dice el versículo 12, los goyín, los gentiles, oyeron tu afrenta. ¿La afrenta de quién? De los creyentes, de los judíos que confiaron más en Egipto que en el Todopoderoso. Y tu clamor llenó la tierra, porque valiente tropezó contra valiente y cayeron ambos juntos. ¿Quiénes eran ambos juntos? El ejército de Faraón y también el pueblo de los judíos que creyeron y se ampararon en la fuerza de Faraón. Ahora vamos a iniciar el versículo 13, que es donde arranca la haftará de hoy. Y dice así el versículo 13, Hadavar Asher Diver, que significa la palabra que habló el Todopoderoso, Yud-Hei Bajei, al profeta Yirmiyahu, acerca de la venida de Nabucodonosor, rey de Babel, para asolar la tierra de Misrayim. Esto sucedió aproximadamente en el año menos 602. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos un detalle bien interesante. En el versículo 1 vemos que el Todopoderoso le habla al profeta y eso sucedió en el año menos 604. Y aquí estamos hablando del año menos 602. Mire que transcurre un periodo de 2 años, entre 2 y 3 años, entre la vez que le habló el Eterno a Jeremías y le volvió a hablar. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque nosotros vemos líderes religiosos de otros campamentos que pareciera que el Eterno le hablara todos los días. Y Dios me habló y me dijo tal cosa. Y Dios me habló y me dijo tal cosa. Y aquí vemos que el Todopoderoso le está hablando al profeta Jeremías y entre una vez que le habló y otra vez que le habló, hay un espacio de 2 a 3 años. Eso nos tiene que hablar a nosotros muy, muy bien y abrir nuestros oídos y abrir nuestros ojos. No confiemos en aquellas personas que dicen que Dios les habla todos los días.
Es más, si usted le pone atención, dice, Dios me habló y me dijo que tenías que vender tu tierra y entregarla a la iglesia. Dios me habló y me dijo que tenías que hacer esto, pero siempre cuando supuestamente les habla Dios, es para beneficio de ellos y no del creyente. Tengamos mucho cuidado. Dios nos puede hablar todos los días, sí, cuando leemos su palabra. Versículo 14. Anuncien en Misrayim y hagan saber en Migdol. Hagan saber, hagan saber también en Nof y en Tapanjes. Voy a volverlo a leer. Tapanjes. Digan, ponte en pie y prepárate, porque espada devorará todo tu alrededor. ¿Por qué menciona el Eterno estas tres ciudades? Migdol, Nof y Tapanjes. Porque cuando ellos salieron de Egipto, pasaron cerca a estas tres ciudades. El Eterno lo que le estás diciendo aquí al pueblo de Judá es que recuerde cuando Él con su mano poderosa los sacó de Egipto, cuando ellos eran esclavos y los hizo hombres y mujeres libres para buscarlo a Él. Les está haciendo un recorderis. Recuerde que lo que está pasando aquí es que están poniendo su confianza en el ejército de Faraón y en Faraón, o sea, en el mundo. Y les está diciendo, recuerde cuando fue mi mano poderosa el que lo sacó de allá, de Egipto. Y continúa diciendo el texto, versículo 15. ¿Por qué ha sido derribada tu fortaleza? No pudo mantenerse firme, porque Yud-Hei Bajei los ha debilitado completamente. Multiplicó los caídos, y cada uno cayó sobre su compañero, y dijeron, levántate y volvamos a nuestro pueblo y a la tierra de nuestro nacimiento, huyamos ante la espada angustiadora. Este versículo es muy clave y lamentablemente mal leído y muy mal entendido. Cuando ellos dicen, volvamos a nuestro pueblo, a la tierra de nuestro nacimiento, no se está refiriendo a Judá, se está refiriendo es a Egipto. Por eso el Todopoderoso les está diciendo a estos judíos que están confiando en el poder de Faraón, la hija de Egipto. Vea qué diferencia cuando el texto dice la hija de Sión. Recuerde que Sión es la Jerusalén celestial. Cuando la Biblia habla de la hija de Sión, está hablando de creyentes que tienen su confianza puesta en el Todopoderoso. Y cuando la Biblia menciona la hija de Misrayim, Bat Misrayim, hija de Egipto, y que podemos decir hoy hija del mundo, se está refiriendo a esa congregación que está poniendo su confianza en un hombre, en un presidente o en el dinero o en el mundo. Bien interesante. Por eso aquí ellos están diciendo, vamos a volver a nuestro pueblo. ¿Cuándo fue Egipto su pueblo? Si por el contrario, fue en Egipto donde fueron apretados en Egipto, fueron esclavos, pero aún así están buscando a Egipto. Y dice, la tierra de nuestro nacimiento. No, esa no es la tierra de su nacimiento. Mire a qué punto habían caído de que desconocían tanto al Eterno como a la tierra que el Eterno les había dado. Versículo 17. Allí gritaron, Faraón, rey de Misrayim, es destruido. Dejó pasar el tiempo señalado. Y el versículo 18 dice así, Hay Ani, que en las Biblias es traducido como vivo yo. Cuando usted encuentra en la Biblia esta expresión, vivo yo, es un juramento que está haciendo el Todopoderoso. Hay Ani, Neun Hamelet, vivo yo, dice el rey. Yud Hei Bajei Esbaot, que como Tabor entre los montes y como Carmel junto al mar, así vendrá.
Aquí hay algo bien interesante. El Todopoderoso está haciendo un juramento y está mencionando dos montes, el monte Tabor y el monte Carmel. ¿Por qué el Todopoderoso menciona estos dos montes? Si vamos a la geografía, sabemos que el monte Tabor es un monte que está solitario y que el monte Carmel, aunque está cerca de otros montes, también es un monte solitario. Todo judío sabe que es así. Para nosotros los occidentales que desconocemos hasta la geografía nuestra, mucho más desconocemos la geografía de otro país. Entonces, el monte Tabor y el monte Carmel están solos. ¿Qué está diciendo el Todopoderoso? Está haciendo un juramento y está diciendo que al igual que los montes, él solito vendrá y vendrá para hacer juicio. Versículo 19. Hasta en seres de cautiverio, moradora Bat Misrayim, hija de Egipto, porque Nof será solitaria y será asolada hasta no quedar morador. Novilla hermosa es Misrayim, mas viene destrucción del norte. Bien interesante. Recuerde que el todo por eso está usando a Nabucodonosor para hacer juicio. Sus soldados mercenarios también en medio de ella como becerros cebados, porque también ellos volvieron atrás, huyeron todos sin pararse, porque vino sobre ellos el día de su quebrantamiento, el tiempo de su visitación. Esta palabra visitación nos recuerda las palabras del Mesías cuando estaba mirando a Jerusalén y dijo, Jerusalén, Jerusalén, no conociste el día de tu visitación. El Eterno también, cuando visita, visita con juicio. Versículo 22. Su voz saldrá como de serpiente, porque vendrán los enemigos y con hachas vendrán a ella como cortadora de leña. Cortarán sus bosques. Recuerde que cuando el Mesías sanó a un ciego y empezó él a ver, dijo, yo veo como árboles que se mueven. Los hombres son representados como árboles en la Biblia. Entonces, cuando dice cortarán sus bosques, están hablando de muerte a seres humanos. Cortarán sus bosques, dice Yuhei Bajei, aunque sean impenetrables, porque serán más numerosos que langostas, no tendrán número. Se avergonzará la hija de Egipto. Acuérdese, el pueblo judío que confía en Faraón y para nosotros los creyentes que confían en el mundo. Se avergonzará la hija de Egipto, entregada será en manos del pueblo del norte, Babilonia. Versículo 25. Yuhei Bajei, Sebaot, Elohim de Israel ha dicho, he aquí que yo castigo a Amón, dios de Tebas, a Faraón, a Egipto y a sus dioses. Recuerde que esta Haftará se lee conjuntamente con la parashá de hoy y en la parashá de hoy el Eterno está haciendo juicio a las deidades paganas de Egipto y a sus reyes, así a Faraón como a los que en él confían. ¿Quién eran los que en él confiaban? Ese pueblo judío que en vez de confiar en el Eterno, prefirió confiar en Faraón y en su ejército. Y los entregaré en manos de los que buscan su vida. Mire que el Eterno no solamente estaba entregando a Faraón y a su ejército. Recuerde que el capítulo empieza mostrándonos cómo Faraón va hacia el norte, hacia Babilonia, a luchar, es derrotado, vuelve a Egipto. ¿Y qué hace Babel? Babel viene hasta Egipto 2 años después y el Eterno va a entregar a Egipto en manos de Nabucodonosor, pero no solamente va a entregar a Egipto, sino que también va a entregar a aquellos creyentes que confiaron en Egipto. Por eso el versículo 26 dice, y los entregaré
en mano de los que buscan su vida, en manos de Nabucodonosor, rey de Babel, y en manos de sus siervos. Pero después será habitado como en los días pasados, dice Yud-Hei Baj-Hei. Vamos a leer el versículo 27 y el versículo 28, que son preciosísimos. ¿Por qué? Porque recuerde que el Todopoderoso había determinado un castigo sobre Judá por violar un mandamiento. Y estamos hablando apenas de un mandamiento. Hoy vemos muchos campamentos violando no solamente uno, sino muchos mandamientos de la ley de Dios y escuchando a sus líderes diciendo, la ley está abolida, no, que eso es solamente de judíos, pero olvidan que la Biblia que ellos dicen leer dice claramente en el capítulo 23 del libro de Vallicrá, Levítico, estas son las fiestas del Eterno, no son las fiestas de los judíos, que los judíos han sido juiciosos en guardarlas, sí, pero las fiestas son del Eterno y de sus escogidos. O sea que esos campamentos están ellos sacando solitos de ser escogidos del Eterno. Y estamos diciendo que aquí el juicio es por violar un mandamiento, que era el descanso de la tierra. ¿Cuánto más juicio vendrá para aquellos campamentos que violan más de un mandamiento? Es bueno que pensemos en ello. Recuerde, cuando el Eterno determine un castigo para ti y un castigo para mí, no huyamos del castigo, no nos vayamos al mundo. Entreguémonos en las manos del Eterno y pidámosle misericordia durante el tiempo de ese castigo. Y mire lo que dice el versículo 27. Y tú no temas, siervo mío, Jacob. Recuerde que Jacob representa los escogidos. Ni desmayes, Israel, porque aquí yo te salvaré de lejos y a tu descendencia de la tierra de su cautividad. Y volveré Jacob y descansará, perdón, y volverá Jacob y descansará y será prosperado y no habrá quien lo atemorice. Tú, ahí te está hablando a ti y a mí, el Eterno. Siervo mío, Jacob, no temas. Dice, Yuhei Bajei, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones, a todos los gentiles. Recuerde que gentil es aquel que no está guardando el mandamiento, está en el paganismo, entre las cuales te he dispersado pero a ti no te destruiré del todo. Mire que está diciendo, pero a ti, te está hablando a ti y a mí también. No te destruiré, o sea, viene el castigo, o sea, tenemos que soportar el castigo, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. Recuerde que justicia tiene que ver con los mandamientos. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Esto va en contra de todo lo que enseñan en los otros campamentos. No, ven, recibe a Jesús como tu Señor y Salvador. Vas a ver que no vas a volver a tener problemas en la vida, te va a ir bien. Mira, si tú recibes al Mesías, haz esta oración. Señor Jesús, yo entiendo que me amas. Yo te recibo en mi vida, te abro mi corazón. Y todo lo que enseñan en otros campamentos. Y te dicen, ven, porque Dios tiene un plan para tu vida, es un plan maravilloso, o sea, te va a ir bien, vas a salir de todos los problemas. Y olvidan que el Mesías dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Y aquí la Haftará termina de esta manera diciendo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Cuando tú y yo dejamos los mandamientos, violamos los mandamientos, cada mandamiento tiene a su vez un castigo. No huyamos al mundo, sometámonos al Eterno. Recuerde que el Mesías dijo que al que Dios ama, lo castiga, le da varita. Por lo tanto, clamemos por misericordia al Altísimo y no nos volvamos al mundo. Que el Eterno te bendiga.